Bienvenido al capítulo 2 del curso online de superficies. En este capítulo vamos a estudiar comandos básicos de CATIA V5. Vamos a empezar por el comando strut. Este que ven aquí sirve para extruir una superficie, como dice su nombre, es muy parecido al comando de sólidos de extrusión o PAT, que en sólidos se llama PAT. Entonces, lo que tenemos que elegir primero es el perfil que vamos a extruir. Como saben, extruir es, digamos que, prolongar en una dirección perpendicular. Entonces, el perfil, extruimos esta curva que ya tenemos aquí preparada. Le tenemos que dar la dirección o le podemos dar la dirección. En este caso, la dirección por defecto es la normal, es decir, se va a extruir perpendicularmente. Entonces, la vamos a dejar así de momento. Y aquí le damos en dimensión, entonces nos está pidiendo qué longitud queremos extruirlo. Podemos extruirlo, por ejemplo, pues 150 milímetros. Y vemos que ya está haciendo la superficie, ¿no? Está haciendo la extrusión de esta curva, 150 milímetros en dirección normal al plano que contiene la curva. Le podemos dar en dirección contraria y nos estaría extruyendo en esa dirección. Ahora también tenemos dimensión 2. La dimensión 2 sería en el otro sentido. Podemos probar aquí, le damos 100 y vemos cómo nos añade 100, es decir, está destruyendo 150 por aquí, que es la dimensión 1, y 150 por aquí, que es la dimensión 2. En este caso, pues lo vamos a dejar en 0. Y luego mirror extended, y si queremos que nos haga el simétrico. Entonces nos destruye los 150 y en la otra dirección los 150. Esta característica de mirror extended es muy usada, ya que nos permite dejar los planos, si se dan cuenta, aquí están nuestros planos, en el punto medio, en el plano de simetría. Nos hace un plano de simetría, de hecho. Entonces, la de mirror extended se suele usar bastante. Y luego ya solo nos queda ver, esto se puede cambiar, en lugar de que sea de dimensión, podemos extruir hasta el siguiente elemento. Entonces, vamos a hacer aquí una prueba. Le tenemos que seleccionar un elemento hasta donde queremos que se extruya la superficie. En este caso, le podemos seleccionar este plano. Y vemos que extruye desde aquí hasta el plano. Esta característica también es muy usada para controlar mejor la longitud de la superficie, porque si nosotros ahora cambiamos el parámetro del plano, podemos controlar lo que es la longitud de la superficie, que suele ser muy útil, hace que sea más paramétrico. En lugar de meterse a la superficie, doble clic y cambiar los milímetros, sabemos que este plano está limitando la longitud de esta superficie y podemos cambiar dónde es la posición del plano y a la vez ya estamos cambiando la longitud de la superficie. Ahora lo vamos a dejar en dimensión. Le vamos a dar preview, mirror extended. Le voy a quitar el mirror extended y ahora vamos a probar lo que sería otra dirección que no sea la normal. Esta dirección se puede dar botón derecho y le puedes dar las direcciones principales, X, Y o Z. O también le puedes dar una línea que ya esté creada que especifique esa dirección. Nosotros se ha creado antes esta línea a 45 grados con el plano que contiene el perfil. Entonces le damos y vemos cómo ahora la superficie está formando 45 grados con el plano. Exactamente la dirección que le indica esta línea. Entonces, si cambiamos esta línea, cambiamos el ángulo que forma esta línea, va a cambiar nuestra superficie. Esta línea está definiendo o determinando el ángulo de extrusión de la superficie. Y con eso ya quedaría explicada la herramienta de extrusión. Ahora vamos a explicar la herramienta de revolución, que también es muy usada. La herramienta de revolución, como su nombre indica, lo que nos permite es hacer la revolución de una curva, generalmente alrededor de un eje. Y esta curva, al girar alrededor de un eje, lo que nos forma es una superficie. Si en lugar de una curva es una recta, y la revolucionamos alrededor de un eje, ¿qué obtenemos? Obtenemos un cilindro. En este caso, pues vamos a probar con esta curva. Entonces vamos a seleccionar revolución, que vemos que es este comando. Es un comando sencillo. Le tenemos que dar primero el perfil, le damos esta curva y el eje de revolución. En este caso es esta recta que ya hemos creado aquí. El eje de revolución puede estar en un sketch, como en nuestro caso, vemos que esta recta está dentro de un sketch, o podría ser una recta en 3 dimensiones que no pertenezca a un sketch, que la hayamos hecho con esta herramienta, con la herramienta línea, a través de 2 puntos, por ejemplo, o también botón derecho, y aquí nos salen los ejes principales. Si queremos que nuestro eje de revolución sea el X,
que es este de acá, o el Y, que es este de acá, o el Z, que es el vertical, lo podemos elegir aquí. O incluso podemos crear una línea sobre la marcha, aunque yo es algo que no uso mucho, las tengo ya preparadas. Entonces vamos a usar este eje revolución y aquí le damos el ángulo. Ahora está en 360, como vemos, ya nos ha formado la superficie, ¿no? Si en lugar de 360 le damos que un ángulo de 30 grados, nos hace 30. Si en lugar de 30 lo subimos a 60, va haciendo 60. Y el ángulo 2 pues es simplemente en el otro sentido. Si le damos un ángulo 2 de 30, pues nos ha hecho 30 para el otro sentido. Si le damos de 60, y así sucesivamente. Entonces este lo vamos a dejar en 0 el 2 y le vamos a hacer este en 360 grados. Le damos OK y ya tenemos nuestra superficie por revolución. El comando revolución no tiene mucho, pero sí es muy útil. Muchas veces a la hora de hacer una superficie tenemos que pensar cómo hacerla. Entonces, con revolución es una forma fácil de hacer ciertas superficies. Siempre tienen que ser superficies que tengan un eje en común y podamos tener una curva que al revolucionarlo nos dé esa superficie. Ahora vamos a explicar el comando esfera. El comando esfera lo que nos crea es una superficie de forma esférica. Entonces vamos a seleccionar el comando, que es este de aquí. Es un comando también bastante sencillo. Lo que nos pide es un centro, que vamos a elegir el origen, que lo tenemos aquí. El eje, pues lo dejamos tal y como está y le vamos a dar un radio, que puede ser, por ejemplo, 300, para que se observe, y ahí tenemos nuestra esfera. Aquí ya elegimos si la queremos completa, como sería en este caso, o la queremos parcial. Entonces, si ya la queremos parcial, ya tenemos que jugar con los ángulos de paralelo y los ángulos de meridiano. Como ven aquí, estos que ponen 45, estos serían los paralelos en un sentido y en otro, y el meridiano serían estos, los horizontales, digamos, que ahora están así, ¿no? Entonces podemos probar, podemos poner, por ejemplo, este lo podemos poner en menos 20, ¿no? Este lo ponemos en 20 y vemos cómo va cambiando. Este lo vamos a poner en 75, ahí vemos cómo cambia. Y este lo ponemos en, por ejemplo, 90. Bueno, pues ahí vemos cómo van cambiando, ¿no? Lo vamos a dejar completa. Y esto sería el comando esfera, no tiene más este comando. Vamos a explicar otro comando que es el de cilindro, que como indica el mismo nombre del comando, nos va a crear una superficie cilíndrica. Como hemos dicho antes, una superficie cilíndrica se puede crear también revolucionando una recta alrededor de un rectángulo alrededor de un eje, ¿no? Porque tenemos que revolucionar una superficie, un contorno cerrado, ¿no? Entonces revolucionando un rectángulo alrededor de un eje. Pero pues podemos hacerlo de una manera más sencilla usando el comando cilindro. Entonces necesitamos un punto, que vamos a seleccionar el origen. Necesitamos una dirección, que en este caso vamos a seleccionar el eje Z, como hemos dicho, para seleccionar los ejes principales. Botón derecho, eje Z. Y ahora nos pide un radio, que puede ser 200, por ejemplo, ahí lo vemos. Y ya las longitudes, cuánto queremos de altura, tanto para arriba, desde el plano medio, como para abajo. El plano medio lo define nuestro punto, donde hemos situado nuestro punto. Entonces aquí le vamos a dar 300, por ejemplo, para arriba, y aquí pues podemos probar, si le damos 150, nos hace para abajo, lo vamos a dejar en 0. Otra vez aquí tenemos la opción de Mirror Extended, que nos sirve para hacer el simétrico de lo que ya tenemos, nos hace el simétrico, que es muy utilizada, ¿no? Como ven estos planos, si no usamos Mirror Extended van a quedar en la base, si usamos Mirror Extended nos quedan en el medio. Eso a la hora de diseñar, cuando tengamos más superficies adyacentes o más piezas, es muy importante donde nos queden nuestros planos porque nos van a facilitar el trabajo posterior. Entonces de momento lo dejamos ahí. El reverse direction, que funciona igual que hemos visto antes. Y pues ya está todo explicado, no tiene más, ¿no? No tiene más. Aquí en dirección o botón derecho, o también si ya tenemos una dirección establecida por una recta que esté en un croquis o una recta en 3 dimensiones, se la podemos dar. Ahora vamos a explicar otro comando que también se usa bastante en CATIA V5, que es el offset. El offset lo que nos crea es una superficie paralela a una dada a una distancia determinada.
Entonces, en este caso, partimos de esta superficie